tal amigos? Continuando con el tema de la democracia y como tal, me gustaría retomar el tema. Como lo comentamos anteriormente, la idea de una democracia pues muere en Atenas antigua, y al momento que Roma absorbe la cultura griega debido a la gran admiración por esta última. Pero ojo, en lo tocante al tema de la democracia como que le tuvo cierto rechazo. Roma empezó como una monarquía que poco a poco fue cambiando hacia una oligarquía denominada como res pública, o sea, cosa pública, hasta convertirse en una dictadura militar supuestamente republicana y hasta llegar al imperio que pues conocemos hoy en día como tal. Que también hay que comentar que dicho imperio colapsaría desde adentro debido a varios factores. Entre los tres principales que podemos ver son los siguientes. El primero fue que hubo una migración bárbara descontrolada y hubo una incapacidad tremenda de mantener seguras las fronteras. Llegó mucha población que no compartía los ideales como tal romanos. Esto poco a poco fue destruyendo, fue colapsando la sociedad, y pues esta gente que no se asimiló destruyó el imperio romano desde adentro. Que ojo, esta gente siempre se consideró parte del mismo, o sea, nunca se consideraron como tal destructores del imperio romano. Número 2, un excesivo gasto público y una corrupción pues más que exagerada. O sea, de hecho desde Julio César hubo hubo un gasto público demasiado acelerado, había demasiada corrupción. Igual, o sea, volvemos a lo mismo, una élite que lo controlaba todo, que hacía lo que quería, cada vez más desigualdad, y esto pues vino colapsando. Número 3, una decadencia moral y cultural en todas las esferas de la sociedad. O sea, prácticamente aquella corrupción moral que en su momento César Augusto trató de frenar, pues fue completamente insuficiente. El cristianismo no fue suficiente o se diluyó demasiado con el paganismo y no logró sostener a la sociedad moralmente, como sí lo hizo en Oriente otros 1000 años más con el Imperio Bizantino. Y pues con la caída del Imperio Romano no cambiarían mucho las cosas, ya que le siguieron una serie de monarquías pendencieras y codiciosas que peleaban entre sí por la más mínima tontería, cosa que sería aprovechada por los invasores musulmanes, que por poco conquistan toda Europa, escenario que fue evitado no por la fortaleza de Europa, sino por las mismas divisiones internas de los mismos musulmanes, ¿sí? Y bueno, después ya sabemos este matrimonio que hay entre el Estado con el tema religioso, y se establece la Edad Media, y no sería hasta el año 1188 que en el Reino de León, hoy España, se da el primer intento de parlamento, gracias a la Carta Magna Leonesa, que lamentablemente pues duró casi nada y no podemos calificarla de democrática. Tampoco lo sería la posterior Magna Charta inglesa de 1215, que trataba de limitar el poder del monarca frente a la nobleza. Tampoco podemos decir que la Edad Media pues vio mejores días, ya que estuvo dominada por la visión helénica heredada de las ideas de Platón y Aristóteles, es decir, hay gente que ha nacido para servir y hay gente que ha nacido para ser servida. Y en parte, como bien lo mencionó el polémico Julio Cébola, el cristianismo se traicionó a sí mismo, acostándose con el poder imperial, dando como resultado un poder absoluto de tanto el rey como del sumo pontífice de la iglesia. Después de siglos de corrupción vendrían ideas de cambio y renovación, como lo sería en el caso de algunos notables como John Wycliffe, John Hus, Guillermo de Ockham, Erasmo de Rotterdam, y entre otros, dando como resultado la polémica reforma del siglo XV. Y esta a su vez desempolvaría el ideal cristiano de la supremacía de la ley, ideal que había quedado sepultado por siglos de oscuridad. Y sería Juan Calvino, en el año 1539, quien, redactando una respuesta al cardenal Sadoleto, en tan solo 6 días, que nacería un clásico de la historia de la teología. Dicho documento, redactado por Calvino, hacía una defensa extraordinaria de la primacía de la ley y que ninguna institución debía estar por encima de la ley, sino que esta misma estaba por encima de todos y debía ser aplicada por igual, no como el antiguo ideal de leyes especiales para los monarcas, obispos, nobleza, mercaderes, campesinos, no, sino que una misma ley estaba por encima de todos los anteriores, estableciendo así un principio que hoy en día es defendido por cualquier defensor de la libertad con más de 2 neuronas, que es la igualdad ante la ley.
En nuestra Latinoamérica, lamentablemente, el ideal que ha prevalecido hasta nuestros días es la supremacía no de la ley, sino de las instituciones, siendo estas vendidas al mejor postor, y esa es la razón por la que una persona puede estar en la cárcel por robarse un queso o un kilo de barbacoa, mientras que los miserables que han robado y desviado millones para su beneficio estén sentados hoy en el Congreso. O más lamentable, el caso que seres vendidos de lleno a la agenda progresista del aborto y la ideología de género, hoy en día están sentados en los asientos de la Suprema Corte, y que Dios se apiade de nuestra generación, ya que no hay tiempo y nación más desdichada que aquellos cuyos jueces merecen ser juzgados. La historia ha sido más que clara y debemos aprender de ella, ya que de lo contrario nos tomará décadas y mucho sufrimiento retomar aquello que nos ha sido arrebatado en cuestión de meses. Dos visiones se enfrentaron en el Renacimiento. Por un lado, la supremacía de los poderes absolutos, tales como el clero y la monarquía, cuyas consecuencias negativas experimentamos hasta nuestros días en las naciones cuya cosmovisión absolutista nos infectó. Y por otro lado tenemos una cosmovisión de la supremacía de la ley, así que como el sol sale para todos, tanto la monarquía como el pueblo llano deberían estar sometidos a la misma ley, siendo esta igual para todos, siendo las consecuencias de esta última la cosmovisión que convertiría a Occidente en una potencia cultural, económica y civilizadora, sobrepasando antiquísimos imperios como el chino, el japonés o incluso las potencias musulmanas. Casi 500 años después nos topamos ante la misma interrogante: ¿supremacía de la ley o de las instituciones? Bueno amigos, como tal, hasta aquí vamos a dejar este preludio. En el próximo video hablaremos y extenderemos más rápidamente esta idea de la democracia y la ley. Bueno, nos vemos en la próxima. Recuerden amigos que como tal el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima.